depresión, mucha tristeza, incluir a todos los adolescentes que están. Y dar gracias a Dios por los 110 años de la capilla de Temperley. Ayer fue una fiesta muy linda con todos los hermanos. Que siga la obra presbiteriana. Bien, bien. Estás escuchando, ¿no? Cada pedido, cada agradecimiento. Ponemos de acuerdo, colaborar. Bien, ¿alguien más? Los jóvenes dan gracias por venir ayer, también, todo, ¿no? Yo quiero dar gracias por un viaje relámpago que el Señor nos regaló. Nos fuimos al fin del mundo a caminar cerca del fuego, a Ushuaia, y a recorrer con gente muy querida. Así que gracias al Señor porque te sorprende. Fue algo así. Dijeron, pueden este día, sí, vamos, nosotros salimos y llegamos después. Damos gracias también por eso. Yo quiero más agradecer la oración que hicieron por Turquía, porque de allá me mandaron a agradecer, porque yo dije, voy a la iglesia y estaba orando por ustedes, que allá ya se están restaurando todo, la zona de terremoto, y que también ya están, ese fin de semana, abrieron restaurantes que después de ellos oran mucho. Viven mucho leyendo la Biblia, voy a preguntar por qué, capítulo exacto, porque era la zona de los apóstolos, que andaban los apóstolos. Gracias. Gracias. Oremos por Cristín también, está pasando un tipo de enfermedad, y la saludamos de traerlo de la casa. ¿Alguien más? ¿Oramos si no? Sí. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tenemos a dónde venir cuando nos pesan cosas en el corazón, cuando tenemos preocupaciones, cuando nos gana a veces la ansiedad, la incertidumbre. Señor, vos nos invitás a venir delante de tu presencia. Vos nos decís, vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Señor, esta mañana queremos poner todas nuestras cargas, queremos poner todas nuestras preocupaciones, los pensamientos, Señor, que nos están ocupando mucho tiempo en la mente y en el corazón, queremos ponerlo delante de tu presencia, porque sabemos, Señor, que vos tenés oído para tus hijos y para tus hijas. Señor, que vos estás siempre dispuestos, estás siempre listos, Señor, para extender tu mano e intervenir sobre nuestras vidas y bendecirnos, Señor, y obrar en favor de tu pueblo, en favor de tu iglesia. Señor, queremos darte gracias por tus bondades. Esta mañana hemos compartido muchas cosas que nos han sucedido durante este tiempo, en la cual vemos tu mano obrando, Señor, en medio de nuestras vidas, sorprendiéndonos muchas veces con cosas que no esperábamos. Pero por sobre todo, Señor, gracias por hacernos parte de tu pueblo, por habernos sacado, Señor, de lugares muy oscuros y muy feos, que seguramente nos habían llevado a situaciones demasiado problemáticas para nuestras vidas. Pero vos nos fuiste a buscar, vos nos rescataste y nos trajiste hasta este lugar. Y esta mañana queremos agradecerte por tu gracia, tu misericordia, tu bondad, Señor, tu disposición a estar cerca de tu pueblo en cada momento, por tu compañía, Señor, en medio de enfermedades, en medio de situaciones problemáticas, en medio de necesidad. Vos siempre estás con nosotros. Y hoy podemos decir que hasta acá nos has ayudado, hasta acá has estado siempre con nosotros y nos has rodeado de un grupo de personas, Señor, que quieren favorecernos, que quieren bendecirnos, que quieren hacernos bien de tu parte. Así que gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque esto también nos da ánimo para que cuando tenemos necesidad venir, Señor, y abrir nuestros corazones y pedirte por estas personas que estamos orando, que están pasando un tiempo de enfermedad. Señor, personas como Aide, como Franco, como Patti, Señor, personas que estamos orando por ellos, pidiéndote que pongas tu mano de sanidad, Señor, que hagas retroceder a toda enfermedad, todo cáncer, toda gripe, todo virus, Señor, que está viniendo sobre la vida de estas personas. Retroceda en el nombre de Jesús. Que tu vida, Señor, sea derramado sobre esas vidas y vos puedas estar obrando no solo en estas personas, sino en su entorno, en su familia. Que ellos puedan ser testimonio andante de tu poder sanador y que sus familias puedan ser testigos de tu poder restaurador y de resurrección sobre ellos. No solamente sobre sus cuerpos, sino también sobre sus corazones. Señor, obra de manera poderosa en las personas que están pasando un tiempo de enfermedad.
en esta hora. Adolescentes que están pasando momentos de depresión, Señor, donde no encuentran una salida, donde no tienen de dónde tomarse. Señor, usanos a nosotros como iglesia para llevar una palabra de esperanza a los adolescentes de nuestra sociedad. Quizás en nuestra familia, en nuestro barrio. Oramos por ellos, Señor. Te pedimos que uses el mensaje del Evangelio a través de tu iglesia para levantar a estas personas en el poder de tu Espíritu Santo, para que sean restaurados, para que tengan nuevos horizontes, para que recobren sus fuerzas con una palabra poderosa de ánimo de tu parte, Señor. Y queremos orar por esta congregación también, por cada uno de nosotros, pidiéndote por nuestras familias, Señor. Quita del medio nuestro todo espíritu de división, todo engaño del enemigo. Señor, todo sentimiento de desánimo y frustración en las parejas, en los matrimonios. Señor, fortalecenos con el poder de tu Espíritu Santo en la unidad, reconstruyendo y revitalizando los vínculos de amor, para que podamos tener matrimonios y familias sólidas como parte de esta congregación. Señor, para que podamos ser una iglesia sólida en este barrio que transmite tu palabra y es un lugar de ayuda y de socorro para muchos. Señor, bendecinos esta mañana. Bendecinos como pueblo. Necesitamos tu bendición. Necesitamos tu palabra de vida, tu palabra fresca, Señor. Traemos todas estas peticiones porque vos sos nuestra esperanza. En vos confiamos. Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién podemos recurrir? Si tuya es la tierra y su plenitud te pertenece. Si vos pusiste, Señor, todo en orden con el poder de tu voz, de tu palabra, esta mañana, ¿a quién vamos a ir, Señor? Disponé tu oído a nuestras oraciones, a intervenir con poder y que la semana que viene podamos dar testimonio de tu obra en medio de tu pueblo. Tu obra poderosa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Antes que Nacho nos pueda dirigir el último coro, el viernes los chicos de Incluido estuvieron practicando la canción número 6 para cantarlas con todos nosotros hoy. Así que yo le voy a pedir a Mabel, que la tiene muy clara, acá con este coro, que pueda estar dirigiéndolo y tocando. Si alguien se anima. Ahí hay uno solo. Vamos a cantar la canción 18. Imploramos tu piedad, oh buen Señor.
La lectura de esta mañana está encargada del hermano Beto. Vamos a compartir la palabra del Señor en Isaías, capítulo 1, versículo del 10 al 17. Invitación al arrepentimiento. Príncipe de Sodoma, oigan la palabra del Señor. Pueblo de Gomorra, escuchen la enseñanza de nuestro Dios. El Señor dice: ¿para qué me sirven sus muchos sacrificios? Estoy harto de holocausto, de carneros y de la grasa de animales gordos. No me agrada la sangre de bueyes ni de ovejas y machos cabríos. Cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traigan esto o que pisoteen mis atrios? No me traigan más ofrendas inútiles. El incienso me repugna, no soporto la luna nueva ni el día de reposo, ni las reuniones que convocan. Sus fiestas solemnes son inicuas. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes. Son para mí una carga insoportable. Cuando ustedes tiendan la mano hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos, y cuando multipliquen sus oraciones, no lo oiré, pues tienen ustedes la mano llena de sangre. Lávense, límpiense, aparte de mí, vistas sus malas acciones, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. Tenemos otro versículo más que está en Marcos, también en el 1, capítulo 1, versículo 14 y 15.
Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es palabra de Dios. Hoy a cargo de la palabra está el pastor Alberto Roldán. Les invito a que podamos orar esta mañana pidiendo que el Señor nos hable. Padre, te damos gracias porque tenemos la posibilidad de sentarnos alrededor de tu palabra y escucharla. Espíritu Santo, trae luz sobre nuestro entendimiento para que podamos ser tierra fértil y recibir la semilla de tu palabra. Señor, bendecí a tu siervo esta mañana en exposición de la palabra, que tu Espíritu Santo hable a través de él y que tu palabra cumpla tu voluntad, Señor, sabiendo que no vuelve a voz vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, ¿qué tal? Según los 4 evangelios, Jesús habría hablado del reino de Dios unas 40 veces. Solamente 2 habló de la iglesia. Esos 2 textos, muchos de ustedes lo saben, están en Mateo 16 y Mateo 18. No obstante esta estadística rotunda, podríamos decir que durante 19 siglos se habló más de la iglesia que del reino. No vamos a entrar en detalles teológicos, que es a lo que nos dedicamos la vida, y es la ciencia más hermosa que puede haber. Pensar a Dios y hablar de Dios es lo más grande que Dios puede darle al ser humano, que hable de Dios. No vamos a entrar en tecnicismos, pero es oportuno en este día del libro, como me recordó Marcelo, mi hermano y amigo del alma, que es el Día Internacional del Libro hoy, en honor de Miguel de Cervantes Saavedra, el Inca Garcilaso de la Vega, que algo nos hacían leer en el secundario, y William Shakespeare. Así que hoy, el Día del Internacional del Libro, abramos el libro de los libros. Libro que lo leen hasta los incrédulos y los ateos. Y narradores como muchos de Estados Unidos que no son creyentes, pero leían la Biblia una vez al año. Así que el libro de los libros, ¿qué tal? Leamos en Romanos. Yo voy a leer de NBI y van a ver algunas pequeñas diferencias. Capítulo 14 de Romanos, versículos 1 al 18, nos dice lo siguiente. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo, no debe menospreciar al que come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven.
Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Llama la atención que la carta a los romanos, ese tratado teológico, dicen los entendidos, tenga una primera parte, digamos, doctrinal, de la justificación por la fe, de la santificación de los hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Pero al llegar al capítulo 12 en adelante ya es una cuestión práctica, ya entra en cuestiones más bien de la vida cristiana en sí, de la ética, podríamos decir más técnicamente. Pero más llama la atención que en ese capítulo que trata de comidas o bebidas, ¿no? Lo que se come, lo que se deja de comer, estaba por decir, lo digo ahora, ¿no? El reino de Dios no consiste en comer carne, ser vegetariano o vegano. Porque eso es lo que plantea, ¿no? Bueno, actualizando, son 3 categorías, por ahora. Entonces, claro, porque mañana puede inventarse otra, la creatividad humana no tiene límites. Entonces, el reino de Dios no consiste en comer carne o ser vegetariano o vegano. Cada uno en esas cuestiones indefinidas en lo moral, que no tienen esencia, no son esenciales en nuestra relación con Dios, cada uno lo debe hacer según sus propias convicciones. Fíjense, hay una libertad para actuar, la libertad de actuar según sus convicciones en cuestiones secundarias que no tienen que ver con la ley de Dios o con los 10 mandamientos. Y decíamos que en ese capítulo de comidas o bebidas, guardar días o no guardarlos, Pablo define el reino. Fíjense ustedes, cómo Pablo define el reino y dice concretamente que el reino de Dios no es cuestión de comidas ni de bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Versículo 17. Pablo me da a mí, a los predicadores que hemos estudiado homilética, los 3 puntos. ¿Qué tal? Genial, Pablo, ¿no? El reino de Dios no consiste en otra cosa que no sea la justicia, la paz y el gozo. Son 3 verdades o 3 virtudes que definen el reino de Dios. Hay otro texto de Corintios que también el reino de Dios es poder, no es cuestión de palabras, nomás dice Pablo, sino de poder. En primer lugar, el reino de Dios consiste en justicia. Bueno, de la justicia se habla mucho, Aristóteles habló de la justicia, el gran pensador griego, hablaba de la justicia en 2 formas, la justicia en cuanto a equidad, de darle equitativamente a la gente lo que necesita, distribuir equitativamente los bienes sociales que siempre son escasos, y la justicia punitiva, ¿no es cierto? Como cuando decimos del alma nos surge que se haga justicia, ¿no? O sea, nos surge de las entrañas cuando vemos la injusticia hacia un niño que muere en una balacera, ¿no es cierto? O muere de hambre. Y bueno, es justicia en ese orden. Pero hablar de justicia también es hablar de justicia social. Y aunque la palabra social no creo que esté en la Biblia, sí está la idea. Ya se ha leído acá hace unos minutos Isaías 1, busquen la justicia, dice el profeta, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. En un mensaje penetrante del profeta Isaías, donde les muestra que ellos sustituían la práctica de la justicia con ceremonias religiosas. Entonces traían carneros, animales, pero estoy hastiado de ello, dice el Señor,
porque yo lo que quiero es justicia, que amparen a la viuda, a los huérfanos. Como bien dice ese gran pensador judío, ya fallecido, Manuel Levinas, son 4 los grupos humanos, diríamos también los grupos sociales que hay que privilegiar según la fe de Israel. Son los huérfanos, las viudas, los pobres y los extranjeros. Y Levinas dice algo rotundo que lo pongo en todo lado que puedo cuando me toca el tema. Justicia es el término que el judaísmo prefiere a otros que evocan más los sentimientos, porque el amor mismo requiere justicia y mi relación con el prójimo no puede permanecer ajena a la relación que dicho prójimo entabla con un tercero que es también mi prójimo. Por eso el judaísmo destaca justicia. Y los 2 grandes maestros, o 2 entre muchos, Jesús de Nazaret y San Pablo, rabíes serían en términos de hoy, rabinos, que decían, Jesús, ¿cómo termina el sermón de monte en versión de Mateo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Pablo, ¿qué dice acá? Porque el reino de Dios consiste en justicia. Fíjense que armoniza perfectamente. La primera virtud de la cual se desprenden otras es la justicia. Justicia social. Incomoda a algunos la expresión, pero al mismo tiempo debemos decir que aunque no esté la expresión en sí, el adjetivo, sí esta idea está. Pero debemos tomar cuidado en no asociarla directamente, sin más, sin pensar, sin reflexionar, con un sistema político determinado y decir, ese es la quinta esencia, ese es el reino de Dios. Al respecto, mi teólogo favorito, y muchos lo saben, Karl Barth, decía, el cristiano no debe confundir el Estado en cualquiera de sus formas con el reino de Dios. El reino de Dios es absolutamente superior a toda forma de Estado. Ningún Estado es idéntico al reino de Dios. No hay un César divino, no hay una ciudad de Dios como la pensó San Agustín. No hay Estado que pueda demandar fidelidad y obediencia incondicionales que no sea el reino de Dios. El reino de Dios es solamente real en su cumplimiento en Jesucristo. Y agrega todavía que la comunidad cristiana, que tiene un texto hermoso, comunidad cristiana, comunidad civil, las relaciones iglesia y Estado, él dice que tiene la iglesia, la comunidad cristiana, necesariamente que aplicar y luchar por la justicia social. O sea que aunque el término no esté, me va a decir un literalista, ¿dónde está? Pero la idea está en lo que venimos comentando. El problema radica en cómo hacerlo. La política, claro, la política es una construcción humana, necesaria, pero no absoluta en términos de decir, ese es el reino, porque después terminamos muchas veces descolocados. El absoluto siempre es el reino de Dios como meta final de la historia y sus mediaciones son relativas, aunque necesarias, en la búsqueda de la justicia. En segundo lugar, el reino de Dios consiste en paz. En la perspectiva bíblica de los profetas y del Nuevo Testamento, siempre la relación es justicia y paz. Decimos paz y justicia, suena mejor, más rápido, pero la causa de la paz, lo que provoca la paz es la justicia. Por eso Isaías dice, la justicia hará posible la paz. La justicia redundará en reposo y seguridad para siempre. Entonces mi pueblo vivirá en lugares de paz. Qué lindo es eso. Mi pueblo vivirá en lugares de espacios de paz. Hay que crear espacios de paz. Es la idea también de Paul Ricoeur, un gran filósofo. En poblaciones seguras, en sitios de reposo, dice Isaías 32, 17 y 18. Volví a revisar, no me acordaba bien de qué época era, pero seguro Marcelo lo sabe bien, un documento católico que no era encíclica exactamente de Pablo VI, porque ya lo estudié en Guatemala en los años 70. Si quieres la paz, trabaja por la justicia. No, mejor no se puede decir. En una economía de palabras, mejor, ¿no es cierto, Marcelo? Si quieres la paz, claro, si quieres la paz, trabaja por la justicia. Por eso debemos ser practicar la justicia del reino para que la paz sea posible en un mundo de enfrentamientos, de guerras, de discriminaciones y demás. ¿En qué direcciones es la paz? Bueno, en primer lugar, según Romanos mismo, es paz con Dios. O sea, en primer lugar hay que alcanzar esa paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios, dice 5.1 de Romanos. En segundo, que es la justicia de Dios aplicada a nosotros por la fe. No es la justicia que nosotros podemos fabricar por nuestro esfuerzo, sino que es la justicia de Dios mismo que adquirimos
o nos es imputada por la fe en Cristo. En segundo lugar, es paz con el hermano y el prójimo. Debemos ser artesanos de la paz en este mundo de enfrentamientos, de guerra y conflictos permanentes. Y en tercer lugar, diría yo hoy, la paz con la creación, porque asistimos a esta destrucción sistemática del ecosistema, la explotación de los escasos recursos naturales, de los cuales debemos hablar más, y que da lugar a lo que hoy se llama técnicamente, disculpen, ecoteología. Ya es un espacio de la teología que reflexiona sobre el tema ecológico. Palabras de un gran teólogo que lo tenemos en vida todavía, Jürgen Moltmann, 90 y algo tendrá. Una sola vez visitó Buenos Aires en el 78 y dice Moltmann en un texto ya de años: la creación de la moderna sociedad industrial por parte de los hombres conduce al agotamiento de la naturaleza. Después nos sorprendemos, ¿no? Pero es que se avanza sobre la explotación de los recursos naturales indiscriminadamente. La explotación desconsiderada del subsuelo destruye las bases naturales de la vida. Desaparecen las especies enteras de animales y de plantas y nadie puede regenerarlas. Y pregunta en una pregunta que es casi poética también, pero muy realista: ¿conocerán algún día nuestros descendientes una primavera sin mariposas, un verano sin trino de los pájaros y un otoño sin el olor de las manzanas? Y la deja ahí picando. Genial. Me parece a mí, me gusta, qué sé yo, ¿viste? Que es bien argentino. Así me cargan en Centroamérica o en Brasil, ¿no? Brasil. Bueno, entonces, en primer lugar, el reino consiste en justicia. La justicia trae paz, consiste en paz. Tenemos que ser hacedores de la paz, artesanos de la paz. Y tercero, el reino de Dios consiste en el gozo en el Espíritu, dice Pablo, en la alegría del Espíritu. Creo que podríamos aquí ver la secuencia, ¿no? Si practicamos la justicia del reino, esto trae paz y la paz trae alegría. Alegría al corazón de los hijos e hijas de Dios. La Biblia latinoamericana, o Latinoamérica, como se llama ahora, dice: piensen que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. La justicia genera una paz con Dios, con el prójimo y la creación, y finalmente eso se plasma en la alegría y el gozo en el Espíritu. Dice Pablo en 2 Corintios, que lo conocerán de memoria: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y la libertad te trae alegría, gozo, de manera hasta de danzar en la presencia del Señor, como están los salmos, y el pueblo de Israel lo hacía. Trato de pronunciar como dicen nuestros hermanos judíos, ¿no? Israel, lindo suena, Y la libertad se expresa en gozo y alegría. Como dice el salmista: has cambiado mi lamento en baile. O en palabras de un libro fanático, Juan Mateo, Cristianos en fiesta. Libro de los años 70, lo tengo como una joya en la biblioteca. Ya el título nomás. El tipo decía, digo con respeto, ¿no? Juan Mateo es traductor de la Nueva Biblia Española del griego. O sea, Alonso Choquel tradujo del hebreo. O como dicen mis hermanos, del hebraico. Así se llama en Brasil, ¿no? El hebreo dice, ¿profesor de qué? De hebraico. Raro, ¿no? En portugués, hebreo. Y bueno, Juan Mateo tiene ese título que dice en el comienzo más o menos así: basta de tanto negritud, de oscuro, de tristeza de la vida de los cristianos. Cristianos en fiesta. Lo titula así, hace toda una teología de cristianos en fiesta. Y dice Juan Mateo, brillante: la fiesta cristiana consiste no en celebrar un aniversario, ni en reactualizar hechos de antaño. Celebra, por el contrario, el presente de Dios y el nuestro, la obra de Dios en el mundo y en nosotros. Porque Cristo, el que murió y resucitó, está presente y activo en la comunidad de los creyentes. Y en otro momento dice, la celebración, dice Juan Mateo, es el lugar donde se generan muchos carismas del Espíritu y hay que facilitar su despliegue. Imposible superarlo. Dejarlo ahí, ¿no? Es genial. Por lo menos me gusta, ¿no? Entonces, algo sucede en el culto, algo sucede en la alabanza, algo sucede, acontece algo, es un suceso. Por eso la iglesia, decía Calvar, es un acontecimiento, más que algo inerte o algo estático, es un acontecimiento que ocurre cuando el Espíritu está actuando en esa comunidad que confiesa a Jesucristo.
El reino de Dios entonces no consiste en comer carne, ser vegetariano o vegano, guardar días o considerar iguales todos los días, sino que consiste nada más y nada menos que en practicar la justicia de ese reino, vivir la paz y generar la paz en el mundo, entre nosotros, primero en la iglesia, que es el anticipo del reino de Dios, y todo eso trae paz y alegría al pueblo del Señor. Por eso, mientras oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, también cantamos la canción nueva para algunos hoy, que es Jehová está en medio de ti. ¿Amén? ¿Podemos cantar? Esta canción la rescatamos de hace muchos años, algunos no lo sabían, pero está basada en Sofonías 3. Siempre me llamó la atención ese texto de Sofonías, porque no es solo la alegría del pueblo. Él se gozará, el Señor se gozará sobre ti. O sea, lo ponemos contento al Señor. Y lo digo atrevidamente, pero es así. Y la versión del hebreo es callará de amor. El amor se quedará sin palabras, ¿no? Cantamos puestos de pie con alegría. Amén. Oramos. Señor, te pedimos que tu palabra esté haciendo una obra dentro nuestro para que con tu Espíritu Santo, Señor, obrando, podamos recuperar esta alegría, Señor, que a veces perdemos. En medio de la extensión de tu reino y de ser partícipes de esa extensión, podamos, Señor, persiguiendo esa justicia, tener gozo en tu Espíritu. Un gozo y una alegría, Señor, que viene desde adentro, de esa obra que estás haciendo todos los días en medio de nosotros. Señor, que tu palabra esta tarde, este día, esté llegando a lo profundo de nuestros sentimientos, nuestras emociones, y puedas transformar aquellas cosas que tienen que ser transformadas. Señor, si estamos persiguiendo otras cosas, que no sea tu reino, que no sea tu justicia, esta mañana toca nuestros corazones para volver a vos, para volver a seguir el camino que debemos seguir, para volver a caminar los caminos que tenemos que caminar como parte de tu pueblo, como tu iglesia. Ministrá, Espíritu de Dios, nuestros corazones esta mañana con tu palabra, para poder seguir tu reino, para poder seguir en la tarea de extender tu reino, para poder perseguir esa justicia, Señor, que es la justicia de tu reino, y tener alegría, gozo y paz en tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pidamos entonces esta mañana la bendición de parte del Señor. Quiero recordarte simplemente que el 13 de mayo tenemos nuestra reunión de hombres. Va a ser el sábado 13 de mayo al mediodía. Así que andá reservando esa fecha. El 5 de mayo tenemos la reunión de jóvenes nuevamente. Estuvimos anoche haciendo algún tipo de planificación, todo tenemos con muchas ideas. Y también ya estamos formalizando un encuentro para las chicas, las mujeres de la congregación. Así que orá también por estas actividades. Pedimos la bendición del Señor. Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Señor, danos tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz, Señor, repose al lugar donde vamos a ir este mediodía. Y desafíanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, que no nos quedemos simplemente siendo oidores esta mañana, que seamos hacedores y al ser hacedores de tu palabra te honremos, te glorifiquemos y seamos bendecidos. En el nombre de Jesús, amén. Querido, que Dios te bendiga, que tengas un feliz domingo. Paz.